Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos y los invito a unirse a nuestra gran familia. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha generado ríos de tinta y ha dividido a los fans en bandos opuestos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que los vimos derrochando química en la exitosísima serie Sen Kalkam, la pregunta que resuena en nuestras mentes es, ¿había algo más que una simple amistad y compañerismo entre estos dos talentosos actores? ¿Acaso su amor traspasó la pantalla y floreció en la vida real, creando un romance oculto que mantuvieron en secreto para proteger su privacidad? ¿O por el contrario, todo fue una magistral actuación, una amistad sincera y un excelente trabajo en equipo que confundió a los espectadores y nos hizo creer en un cuento de hadas que nunca existió? Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas que nos ayuden a descifrar este enigma. Vamos a revisar los testimonios de amigos cercanos, las declaraciones de la prensa, las entrevistas concedidas por los propios Hande y Kerem, y a escuchar las voces de los fans, que son los verdaderos detectives de este caso. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones, teorías y quizás alguna que otra sorpresa. Así que sin más preámbulos, comencemos. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Desde el primer episodio de Sen Kalkam, la pantalla se iluminaba cada vez que sus personajes, Eda y Serkan, compartían una escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus toques accidentales, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y no éramos los únicos que lo pensábamos. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su romance ficticio y comenzaron a soñar con la posibilidad de que ese amor se hiciera realidad fuera de la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? Era simplemente el resultado de su talento actoral, de su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones genuinas. ¿O había algo más profundo, una conexión real que los unía y que se manifestaba en cada interacción? Para entender mejor este fenómeno, es crucial analizar el contexto de Sen Kalkam. La serie, con su trama ligera y llena de clichés románticos, ofrecía un escape perfecto para los espectadores que buscaban un respiro de la realidad. La dinámica entre Eda, una florista independiente y soñadora, y Serkan, un arquitecto adicto al trabajo y aparentemente insensible, era el epítome del dicho «los polos opuestos se atraen». La serie jugaba con la tensión sexual desde el principio, creando momentos de comedia y romance que mantenían a la audiencia enganchada. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem pasaban muchas horas juntos, trabajando codo a codo, compartiendo risas, confidencias y experiencias. Era inevitable que se formara un vínculo entre ellos. Se convirtieron en confidentes, en amigos, en compañeros de equipo. Se apoyaban mutuamente, se animaban a superar los desafíos y celebraban juntos los éxitos. Este ambiente de camaradería, fomentado por largas jornadas de trabajo y la necesidad de crear una dinámica creíble en pantalla, sin duda influyó en la percepción del público. La línea entre la realidad y la ficción se difuminaba, especialmente porque ambos actores eran increíblemente atractivos y proyectaban una imagen de accesibilidad y autenticidad en sus interacciones fuera de la pantalla. Y esa cercanía, esa complicidad, era palpable en cada escena. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que confiaban el uno en el otro, que disfrutaban de su compañía. Y eso, por supuesto, alimentaba las especulaciones sobre un posible romance. La química no se finge tan fácilmente. Si bien la actuación es un arte, la conexión genuina entre los actores puede elevar la calidad de la interpretación y hacer que la historia sea aún más convincente. Y en el caso de Hande y Kerem, la química era innegable, lo que justificaba las sospechas y el fervor de los fans. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans analizaban cada detalle de sus publicaciones, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Un me gusta sospechoso, un comentario enigmático, una foto compartida en el mismo lugar, todo era interpretado como una señal de que Hande y Kerem estaban juntos, pero que lo mantenían en secreto. La era digital ha transformado la manera en que interactuamos con las celebridades. Las redes sociales ofrecen una ventana a sus vidas, aunque una ventana cuidadosamente curada. Los fans se convierten en detectives analizando cada publicación, buscando pistas ocultas y creando teorías basadas en interpretaciones subjetivas. En el caso de Hande y Kerem, esta dinámica se intensificó. Cada me gusta, cada comentario, cada foto era escrutinizado con lupa, alimentando el fervor de los fans y la especulación mediática. Y por supuesto, no faltaron los rumores. Fuentes cercanas a la pareja, según la prensa, aseguraban que Hande y Kerem habían comenzado una relación durante el rodaje de la serie, pero que habían decidido mantenerla en privado para evitar la presión mediática y proteger su intimidad. Los rumores son el pan de cada día en el mundo del espectáculo.
A menudo son alimentados por fuentes anónimas que buscan obtener atención o simplemente por la necesidad de llenar el vacío informativo. En el caso de Hande y Kerem, los rumores se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad. La prensa ávida de exclusivas publicaba noticias sin confirmar, basadas en testimonios dudosos, lo que contribuía a crear un ambiente de incertidumbre y especulación. Sin embargo, ni Hande ni Kerem confirmaron ni negaron los rumores. Se limitaban a decir que eran muy buenos amigos, que se querían mucho y que disfrutaban trabajando juntos. Pero sus palabras no convencían a todos. Muchos fans seguían creyendo que había algo más detrás de esa amistad. La ambigüedad es una estrategia común en el mundo del espectáculo. Las celebridades a menudo evitan confirmar o negar los rumores para mantener la atención del público y no comprometer su imagen. En el caso de Hande y Kerem, su silencio alimentaba aún más la especulación. Al no negar rotundamente los rumores, dejaban la puerta abierta a la posibilidad de un romance, lo que mantenía a los fans enganchados y a la prensa en alerta. Entonces llegó el verano de 2021. Hande y Kerem se fueron de vacaciones juntos a las Islas Maldivas. Y por supuesto compartieron fotos de sus paradisíacas vacaciones en sus redes sociales. Fotos en las que se les veía relajados, felices, disfrutando de la compañía del otro. Las vacaciones en las Maldivas fueron el punto de inflexión en la historia de Hande y Kerem. Las fotos que compartieron en sus redes sociales no dejaban lugar a dudas, estaban juntos y parecían muy felices. El paradisíaco entorno, la relajación y la complicidad que se reflejaban en las imágenes confirmaron lo que muchos fans sospechaban desde hacía tiempo. Y esas fotos, por fin, confirmaron lo que muchos fans sospechaban: Hande y Kerem estaban juntos. Su romance, que había sido un secreto a voces durante meses, se había hecho oficial. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans celebraron la confirmación de su amor con mensajes de alegría y felicitaciones. La confirmación del romance generó una ola de entusiasmo en las redes sociales. Los fans celebraron la noticia con hashtags, montajes de fotos y mensajes de apoyo. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo, demostrando que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su relación era seguida de cerca por la prensa y por los fans, que no se perdían ni un detalle de su vida juntos. Se les veía juntos en eventos públicos, en fiestas, de vacaciones. Parecían muy enamorados y felices. La exposición mediática aumentó considerablemente después de la confirmación del romance. Hande y Kerem se convirtieron en el centro de atención de la prensa del corazón, que seguía cada uno de sus movimientos. Las revistas publicaban reportajes sobre su relación, analizando su lenguaje corporal, su estilo de vestir y sus planes de futuro. Pero la felicidad, lamentablemente, no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que discutían con frecuencia y que su relación estaba pendiendo de un hilo. El brillo del romance comenzó a desvanecerse a principios de 2022. Los rumores de crisis surgieron a medida que la pareja se mostraba menos en público y las fuentes cercanas a ellos filtraban información sobre supuestas discusiones y distanciamiento. La presión mediática, las agendas ocupadas y las diferencias personales pudieron haber contribuido al deterioro de la relación. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Hande y Kerem habían roto. Su relación, que había comenzado como un cuento de hadas, había llegado a su fin. La noticia dejó a los fans devastados. Muchos no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. La confirmación de la ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían invertido mucho tiempo y energía en apoyar la relación de Hande y Kerem. La noticia generó una ola de tristeza y decepción en las redes sociales, con mensajes de consuelo y apoyo para ambos actores. ¿Qué pasó entre Hande y Kerem? ¿Por qué su amor no pudo resistir el paso del tiempo? Hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. Otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que no tenían tiempo para dedicarle a su relación. Y otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Las razones detrás de una ruptura son complejas y a menudo difíciles de entender desde fuera. La presión mediática es un factor importante en las relaciones de las celebridades. La constante atención de la prensa y los fans puede generar estrés y ansiedad, dificultando la construcción de una relación sólida y duradera. Las agendas ocupadas también pueden ser un obstáculo, ya que dificultan encontrar tiempo para estar juntos y mantener la conexión emocional. Y por supuesto, la incompatibilidad personal también puede ser un factor determinante. A veces las personas simplemente se dan cuenta de que no son el uno para el otro, a pesar del cariño y la atracción inicial. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem.
Su relación es asunto suyo y tienen derecho a mantener su privacidad. Lo que sí sabemos es que su romance fue un capítulo importante en sus vidas y que, a pesar de la ruptura, siempre quedará un recuerdo de ese amor que nació en la pantalla y que, por un tiempo, hizo soñar a millones de personas en todo el mundo. La privacidad es un derecho fundamental, especialmente para las celebridades que viven bajo el escrutinio público. Es importante respetar su decisión de no revelar los detalles de su relación y aceptar que hay aspectos de sus vidas que permanecerán en la intimidad. Pero la historia no termina ahí. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem también continuó trabajando en la actuación, protagonizando nuevos proyectos y explorando otras facetas de su talento. La vida continúa después de una ruptura. Hande y Kerem se enfocaron en sus carreras profesionales, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Ambos han seguido creciendo como artistas y como personas, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro. Y a pesar de la separación, Hande y Kerem mantuvieron una relación cordial. Se respetaban mutuamente y se apoyaban en sus proyectos profesionales. Incluso llegaron a coincidir en algunos eventos públicos, demostrando que podían mantener una relación amistosa después de haber sido pareja. La madurez emocional es fundamental para mantener una relación cordial después de una ruptura. Hande y Kerem han demostrado tener la capacidad de dejar atrás el pasado y mantener una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Su capacidad para coincidir en eventos públicos sin generar conflictos es una prueba de su madurez y profesionalismo. Pero, ¿es posible mantener una amistad sincera después de haber compartido un romance intenso? ¿O siempre quedará una chispa, un recuerdo, una nostalgia de lo que pudo haber sido? Es una pregunta difícil de responder. Depende de cada persona, de cada relación, de cada circunstancia. La posibilidad de mantener una amistad después de un romance depende de muchos factores, incluyendo la personalidad de las personas involucradas, las razones detrás de la ruptura y el tiempo que ha pasado desde entonces. Algunas personas pueden mantener una amistad sincera, mientras que otras prefieren mantener la distancia. No hay una respuesta única a esta pregunta. En el caso de Hande y Kerem, parece que han logrado construir una amistad basada en el respeto, el cariño y la admiración mutua. Han demostrado que pueden seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos, y que pueden apoyarse el uno al otro como amigos. La amistad es una forma de amor diferente al romance, pero no menos valiosa. La amistad puede ofrecer apoyo emocional, compañía y una conexión profunda que puede durar toda la vida. Hande y Kerem han demostrado que son capaces de mantener una amistad sólida, basada en el respeto y el cariño mutuo. Y eso, quizás, sea aún más admirable que un romance eterno. Porque la amistad, al igual que el amor, requiere esfuerzo, compromiso y comprensión. Y Hande y Kerem han demostrado que son capaces de ofrecer todo eso, incluso después de haber terminado su relación sentimental. La amistad requiere esfuerzo y compromiso, al igual que el romance. Mantener una amistad sólida requiere comunicación, comprensión y la voluntad de superar los desafíos. Hande y Kerem han demostrado que están dispuestos a invertir tiempo y energía en mantener su amistad, lo que es admirable. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial, ¿fue romance oculto o amistad? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es blanco o negro. Es una escala de grises. Hubo un romance, sí, eso está claro. Un romance que nació en la pantalla, que se hizo realidad fuera de ella y que, lamentablemente, llegó a su fin. La verdad sobre la relación de Hande y Kerem es compleja y no se puede reducir a una simple etiqueta. Hubo un romance, pero también hubo una amistad que se desarrolló a lo largo del tiempo. La combinación de ambos factores contribuyó a la magia de su relación y al impacto que tuvo en sus fans. Pero también hubo una amistad que se forjó durante el rodaje de Senkalkam, que se fortaleció durante su relación sentimental y que ha perdurado después de la ruptura. Una amistad basada en el respeto, el cariño y la admiración mutua. La amistad es un componente esencial de cualquier relación, incluso de un romance. La amistad proporciona una base sólida para la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo. En el caso de Hande y Kerem, su amistad fue fundamental para superar los desafíos de su relación y mantener una conexión después de la ruptura. Entonces, ¿qué fue más importante, el romance o la amistad? Es una pregunta que solo Hande y Kerem pueden responder. Lo que sí podemos afirmar es que ambos fueron importantes en sus vidas y que ambos han dejado una huella imborrable en sus corazones. La importancia del romance y la amistad es subjetiva y depende de cada persona. Lo que es importante es valorar las relaciones que nos aportan alegría, apoyo y conexión emocional. Hande y Kerem han demostrado que tanto el romance como la amistad pueden ser valiosos y significativos en nuestras vidas.
Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia, que el amor y la amistad no son excluyentes sino complementarios. Que pueden coexistir, que pueden transformarse y que pueden perdurar a lo largo del tiempo. Que lo importante es valorar a las personas que nos rodean, apreciarlas por lo que son y apoyarlas en sus proyectos y en sus sueños. El amor y la amistad son dos caras de la misma moneda. Ambos son esenciales para nuestro bienestar emocional y social. Apreciar a las personas que nos rodean y apoyarlas en sus proyectos y sueños es fundamental para construir relaciones significativas y duraderas. Porque al final del día, el amor y la amistad son los pilares de nuestra vida. Son lo que nos da fuerza, lo que nos da alegría y lo que nos ayuda a superar los desafíos. Y Hande y Kerem, a pesar de su ruptura, han demostrado que saben valorar esos pilares y que están dispuestos a mantenerlos en pie, aunque sea como amigos. El amor y la amistad nos dan la fuerza, la alegría y el apoyo que necesitamos para superar los desafíos de la vida. Valorar estos pilares y mantenerlos en pie es fundamental para nuestro bienestar y felicidad. Y esa, quizás, sea la verdadera historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia de amor que trascendió la pantalla, que se transformó en amistad y que ha demostrado que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después del final del romance. La historia de Hande y Kerem es una historia de amor en todas sus formas. Es una historia de romance, amistad, respeto y admiración. Es una historia que nos enseña que el amor puede transformarse y perdurar a lo largo del tiempo, incluso